Saludos y bendiciones. Nuevamente por acá, esta es su Escuela Teológica Integral Reformadora. Estamos cerrando materia de la fe. Acá en este núcleo número 18, Iglesia Manantial de Vida. La fe y la constancia es el tópico que vamos a analizar, vamos a desarrollar y en el buen sano sentido de la palabra a discutir. El creyente debe permanecer, en fe las 24 horas del día y debe hacer de la fe un estilo de vida. Recuérdense el Salmo 91, como dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, no el que visita. Entonces una cosa es habitar y otra cosa es visitar. Entonces tenemos el montón de gente que ellos andan en su vida realenga, como se dice criollamente aquí en Lara. No sé si hay otra forma de decirla también, pero esto creo que es el lenguaje coloquial. Y andan en su vida vaga, delictiva, para allá y para acá, pero cuando tienen problemas, quieren venir a Dios, entonces quieren que Dios les solucione los problemas, pero vienen de visita, pero entonces ellos quieren demandar, como si ellos habitaran, ¿no? Ahora, una cosa es habitar, vivir en un sitio, aguantar la pela, y de ahí hay derecho para tal efecto, pero cuando tú vienes de visita, ¿no? Qué bello, qué chévere, y entonces quieres que te atiendan como si fueras de la casa, como si estuviste en la casa. Es como el caso de un hombre por allá que un día se fue a beber, no sé cuántas veces se iba a beber, pero un día se bebió la parte del dinero y se apareció en la casa con un paquete de harina pan, vaya la cuña, y un puño de mango, a medianoche, rascado por allá. Y los colocó y listo. La esposa era de esas mujeres inteligentísimas que hay en algunos hogares. La mujer se levantó en la mañana, le hizo las arepas, se las preparó, se las metió en la lunchera, en la vianda y se fue. Y el muy vano, a mediodía, cuando fue a comer, llegó alante de todos los demás, abrió su, como siempre lo solía hacer, abrió su lunchera ahí, abrió su cuestión de la comida y sacó sus arepas. Cuando vio las arepas, estaban sus arepas como de costumbre bien lindas, pero rellenas con mango maduro, tajas de mango. Entonces cuando llegó en la casa, llegó muy molesto, muy engorilado, reclamándole a la mujer. Y la mujer inteligentísima le dice, mi amor, ¿y qué fue lo que usted trajo? Bueno, yo traje una harina y traje mango. ¿Qué cree usted que yo le voy a dar? Lo que usted trae, porque aquí se come lo que usted trae. Entonces muchos de nosotros vivimos una vida fuera de la fe y cuando estamos metidos en lío, entonces queremos que la fe responda. O queremos obligar a Dios a punta de ayuno, de vigilia, de pacto y de cuantas otras cosas más para que me responda a mi favor cuando yo quiero y como yo quiero, pero sin caminar en fe. Algo así parecido, ¿verdad? Ahora, se conoce de hombres que viven en forma negativa en sus confesiones y acciones y andan por lo que ven, oyen y sienten en contra de la palabra de Dios. Y cuando se encuentran en una condición precaria y difícil, bien sea económica o por causa de una enfermedad, quieren apoyarse en la fe para que la fe traiga resultados en un momento determinado. Debemos tener un antecedente, señoras y señores, de fe. La fe no es una vara mágica, ni es la lámpara maravillosa de Aladino que la frotas y sale el genio y le dice, mi señor, ¿qué quiere que le resuelva? No, eso no es la fe, compañero. Entonces no es la lámpara que frota y sale el genio a trabajar a tu favor para solventarte los problemas. La fe es un poder, espiritual, que tiene sus principios establecidos en la palabra. Y uno de esos principios es que la fe debe permanecer en el creyente las 24 horas del día. No se le olvide que la fe es
parte del sistema espiritual. ¿Y qué es un sistema? Es el conjunto de normas y principios que se han establecido que al conocimiento y la aplicación de ellos, digan el resto, se alcanzan los objetivos, muchachos. Eso es un sistema, apréndaselo de memoria. Ahora, vemos lo dicho por Jesús en uno de los evangelios. Si permanecieres en mí, ¿cómo? Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15:7. ¿Cuándo es que vamos a recibir todo lo que pidamos y va a ser hecho? Cuando permanezcamos en él y sus palabras permanezcan en nosotros. No es cuando nos venga o cuando tengamos el lío con la suegra, ¿no? Con el vecino, con la enfermedad, con la deuda. No. Es si permanecemos en él y sus palabras permanecen en nosotros. Y eso tiene que ver con morar. En este verso, Jesús está tratando acerca de la permanencia de la palabra de Dios en el creyente. Tácitamente se sobreentiende que Jesús lo que quiso decir fue: si vosotros permanecéis en fe, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto lo sabemos por el hecho de que el permanecer en nosotros la palabra indica que la aceptamos, confesemos y actuemos conforme a ella las 24 horas del día. Y hacer esto es permanecer en fe. He aprendido a hacer de la fe un estilo de vida. Diariamente acepto la palabra de Dios sin vacilación ni argumentos. Sé que lo que dice es verdad o verdaderamente verdad. Mantengo la confesión en mi boca y actúo diariamente en lo que la palabra dice, y esto es permanecer en fe. Lo importante no es tener fe, sino ser sólido en ella. Para entender mejor lo que es permanecer en fe, es necesario que primero hagamos una definición etimológica de los diferentes términos griegos relacionados a la duda. Aporeo, dice del que está confundido, perplejo, Marcos 6:20 y Lucas 24:4 y Juan 13:22 y Hechos 25:20. Leen los textos en su casa, los escudriñen, búsquenlos y léanlos. Eso es aporeo. Diaporeo. Dice del que está desesperado, perdido, incapaz de encontrar el camino. El camino de salida. Eso lo registra Lucas 9:7 y Hechos 5:24. Diacrino, dice del que está vacilante o titubeante en dos pensamientos, es decir, que está dividido en su propia mente. Este término diacrino es el que aparece en Santiago 1:6 y 8 cuando dice: el que pida con fe, no dudando, vacilante o titubeante, cavilando en dos pensamientos, sino que la fe en lo que pida sea continua. Este término diacrino es el mismo que se utilizó en Mateo 21:21, Marcos 11:23, cuando Jesús maldijo la higuera. El texto dice lo siguiente: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, no titubeare, ni cavilare en dos pensamientos, sino que se mantuviere estable en lo que ha dicho, lo que dice le será hecho.
Este término diacrino aparece en Romanos 4:20 para referirse a Abraham acerca de, la fe que tuvo en Dios. Este término nos muestra que Abraham no dio lugar a dos tipos de pensamiento en su mente. Hubo una completa resolución, decisión, sin vacilación alguna. Es decir, lo que Dios le había prometido, tomando en cuenta que desde el momento en que Dios le dio la promesa a Abraham hasta que Isaac nació, pasaron entre 20 y 25 años. Esto es una tremenda muestra de consistencia y de obediencia a una palabra. Y nosotros, pues, en nuestra mayoría, admiramos grandemente a Abraham porque le mantuvo a Dios una palabra por 25 años. Pero ya va, ¿quién se recuerda de Enoc, que le mantuvo a Dios una palabra por 100 años? Era de edad de... Enoc no, estoy enredando. Noé era de edad de 500 años cuando le dieron la promesa de la lluvia, que iba a llover. Le dieron la orden que construyera un arca y termina de construirla cuando tenía 600 años. Para los que saben de matemáticas, de 500 a 600, ¿cuánto tiempo hay? Se mantuvo creyéndole a Dios 100 años. El otro le creyó 25. Este le creyó 100. Pero más atrasito sí está Enoc, el cual le creyó a Dios y se mantuvo caminando con Dios por 300 años. Y nosotros tenemos una semana orando por una cosa y ya estamos desesperados. Y nosotros tenemos un año orando por resolver algo y ya no queremos seguir, ya no queremos permanecer. Y nosotros tenemos 5 años esperando que un hijo rebelde, una esposa rebelde, un vecino rebelde, un hermanito rebelde de la iglesia se acomode y ya queremos iquitrillarlo, pasarlo por la aplanadora por encima y dejarlo pegadito al suelo, ¿no? ¿Cuántos años tuvo Abraham? 25. ¿Cuántos tuvo Noé? 100. ¿Cuántos tuvo Enoc? Entonces, ¿por qué desesperarnos? ¿Por qué andar caminando en la forma que muchas veces lo hacemos? ¿Por qué no aprender un poquito de ello y estar quietos? Y estar ubicados en Dios. Y dejar de preocuparnos y ocuparnos. Amén. Porque decía un predicador que los dos predicadores más sobresalientes del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista y Jesús. Jesús se preparó 30 años y Juan el Bautista se preparó 30 años de preparación. Juan el Bautista para ejercer un ministerio de 6 meses y Jesús para ejercer un ministerio de 3 años y medio. Nosotros al revés, queremos prepararnos en 6 meses para ejercer un ministerio de 30 años. Queremos prepararnos 3 años y medio, cuando mucho, para ejercer un ministerio de más de 30 años. Nos parecemos, ¿verdad? Somos como igualitos, ¿verdad? Ahora, la fe opera por el amor y la santidad, ¿sí? La fe opera por el amor. ¿Cuál de los tres? Ágape, filí o eros. Y la santidad. El término santidad es apartado. Ahora, el Evangelio de Marcos nos expresa el principio de cómo el amor es determinante para operar en fe. Y una de las cosas que yo he podido percibir por el Espíritu, que el amor ágape y la fe no son primos, son hermanos gemelos. Y un hombre que tiene fe
tiene amor ágape. Y un hombre que tiene, a una mujer que tiene amor ágape, también tiene fe. Que no cultivamos el amor es otra cosa. Que no nos desarrollamos en la fe es otra cosa. Pero todos tenemos fe, todos tenemos amor. Por lo tanto, hay gente que nos visita y por alguna circunstancia están unos días con nosotros y después se van. Y le dicen, hermano, ¿y por qué te fuiste de la iglesia Manantial de Vida? Hermano, porque ahí no hay amor. Uno llega, no ven a nadie, no lo atienden, no lo abrazan. No. Es decir, eso es lo que andan buscando, es abrazos y otras cosas más, hermano. El decir que la iglesia no tiene amor, el que carece de eso es el que está diciendo. Un amigo mío dijo por ahí, conforme creas y pienses de los demás, así eres tú. Está registrado yo por ahí en un libro. El autor Fernando Fernández. Conforme creas y pienses de los demás, así eres tú. Ahora, el texto bíblico dice de la manera siguiente. Respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, en fe, por supuesto, perdonad si tienes algo contra alguno. ¿Cómo? Ya va otra vez. Y cuando estéis orando, en fe, por supuesto, perdonad si tienes algo contra alguno. Entonces, cuando usted y yo nos sentimos incapacitados o discapacitados para perdonar, no nos estamos moviendo en fe. Pero cuando usted es un hombre o una mujer que tiene facilidad para perdonar lo que le hagan, usted verdaderamente es un hombre y una mujer que está practicando la fe. Es decir, el hombre que fácilmente perdona, la mujer que fácilmente perdona, es un hombre que se mueve en amor ágape. Es una mujer que se mueve en fe y por esa razón perdona. Ahora, alguien me enseñó en cuanto al perdón una realidad. Me dijo, Octaviano, si alguien está hablando tuyo y tiene razón, ¿por qué te molesta? Corríjase, eso es todo. Pero si es mentira, lo que están diciendo tuyo, menos, ¿para qué te molesta? No es mentira. ¿Estamos aquí o se fueron? Entonces, si están hablando suyo y es verdad, corríjase, compañero. Lo vieron por allá, metido en el café, hay una vecina que se entró al café por allá y no sé, veían unas matas de cambur moviéndose y otras cosas más. Entonces, de repente era que estaban moviendo un nido de pájaro arriba, ¿no? Corríjase. Pero si es mentira, ¿para qué se molesta? Bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque así se lo hicieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿No lo ha leído? En el libro de Mateo, si mal no recuerdo, capítulo 5, verso 11, por ahí creo que anda. Resulta que eso a veces se nos olvida, no lo tomamos en cuenta. Creemos que eso no es andar en fe y creemos que andar perdonando todo es ser tonto. No, todo lo contrario. Pregunto, ¿su corazón es un basurero del diablo? ¿Su corazón es para estar guardando rencor, raíces de amargura, resentimiento? ¿Su corazón es un basurero de los demonios? El mío tampoco. Entonces, cuando viene este tipo de basura, ¿qué hay que hacer? Deséchela, bótela. ¿Quién es el único que puede botar esa basura de dentro de usted? Usted mismo. Yo mismo. Y esa es una acción de fe. Entonces, cuando estemos orando y aquí hay algo, en mí hay algo contra alguien, ¿qué yo tengo que hacer? Perdonad si tienes algo contra alguno. ¿Por qué? Para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mira lo que viene ahora.
Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Escuche esto. Esto poco se predica, pero aquí vamos. Usted y yo, nacidos de nuevo, nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Entonces alguien hace o dice algo de nosotros. Entonces en nosotros nace, surge una raíz de amargura y nos levantamos en rencor contra alguien. Escúcheme, su salvación no va a estar perdida. Su santidad no va a estar perdida, pero su comunión con Dios se rompió. De ahí en adelante, todos los pecados que usted cometa se le quedarán acumulados. Es como que usted tenía la línea vieja de CanTV, no pagó y se la cortaron. ¿Usted cree que la factura que normalmente siempre emitían mensual, la van a paralizar? Esa continúa. ¿Sí? Entonces, ¿puede haber acumulación de pecados en Dios? No, en Dios no, en usted y en mí sí. Por causa de caer en este tipo de pecado contra otro, tenga razón o no tenga, se rompe la comunión. La relación sigue siendo, usted sigue siendo hijo de Dios, sigue siendo justo, sigue siendo, va a estar apto para ser arrebatado, pero va a tener problemas en el día del juicio. Ahora, ese tipo de pecado lo hacen a usted inútil para Dios poder desarrollar su propósito en usted. Ese tipo de pecado es el que apaga al Espíritu Santo en usted. Ese tipo de pecado es el que contrista al Espíritu. ¿Por qué lo contrista? Porque si él pudiera irse, hermano, no lo contrista nadie. Pero como está amarrado dentro de usted, lamentablemente para él, entonces se contrista, se entristece. Es como que usted lo encierran en una casa, pero lo amarran dentro de una casa, no tiene cómo salir y lo tratan mal. ¿Cómo se va a sentir usted en esa casa? Pero está amarrado, no se puede salir. Si usted pudiera salirse, sale y se va. ¿Y usted cree que regresa? Okay. El Espíritu Santo es igual. Porque Él también es una persona. ¿Están aquí? Ahora, si usted no perdona, o desde el momento que usted deje de perdonar las ofensas a los demás, entonces usted comienza a tener acumulación de pecados. Estamos hablando de pecados sociales y morales. ¿Eso está dónde? Marcos, capítulo 11, versos 22 y 23. Ahora, los hombres y las mujeres de fe también son hombres y mujeres de amor ágape. Entonces, cuando alguien te hace algo, si tú eres un hombre o una mujer de fe, también eres de amor ágape. Tú tienes la capacidad para perdonar lo que sea a quien sea. Y eso no es ser tonto. Eso es ser vivo. Eso es ser avispadito. Tonto es no perdonar. Y el no perdonar, tú vas a dejar de ser perdonado de ahí en adelante. Tus pecados sociales y morales se van a acumular. Y entonces, eso te puede llevar, escúchame, a la muerte del propósito de Dios en ti. Eso te puede llevar a la destrucción de tu hogar. Eso te puede llevar a que tu salud que estás disfrutando también se agote y se acabe. Y eso finalmente a muchos los lleva hasta la muerte física. Conocí el testimonio de una dama en Corea del Sur. David Yonggi Cho, en una ocasión lo visitó una dama muy adinerada, profesional, que tenía un problema de salud. Él había orado varias veces por ella en los cultos y nunca se sanaba. Y un día fue a su oficina. Cuando están hablando en la oficina, el hombre comienza a hacer una diagnosis sobre el caso, sobre la vida de ella. Y la mujer, como la gente que tiene plata hablan duro, pastor. Esos son los pobres que hablamos así, medio rogadito y cuánta cosa más. La mujer llega y le dice, hermano, pastor, usted viene para hacerme a mí un interrogatorio, usted es un policía y yo soy un reo, cuénteme. Así le dijo la mujer. Y él le dice, bueno,
si tú no me dejas hacer mi trabajo, te puedes ir, no voy a orar por ti. Porque hasta que yo no haga mi trabajo, no voy a orar por ti. Porque ya he orado varias veces por ti. Bueno, la mujer entendió que el asunto no era fácil, que el hombre estaba ubicado, y entonces comenzó a responder preguntas, y entre las cuales él logró sacarle que la mujer había cometido un error cuando joven, y ese error que ella había cometido cuando joven, ella no se había perdonado a sí mismo. Y por no haberse perdonado a sí mismo, tenía guardado un rencor contra una acción amoral que ella había hecho cuando joven. Y eso la tenía a esa altura de la vida, con mucho dinero, pero muriéndose de una enfermedad. Entendió que tenía que perdonarse, porque una cosa es perdonar a otros y otra cosa es perdonarse uno mismo. Ella había perdonado al hombre con el que cometió el error, era su cuñado. No se había perdonado ella porque ella sabía que le había faltado a su hermana. Resulta que la mujer entendió, se dejó direccionar, se dejó guiar, se perdonó, oraron por ella, inmediatamente fue sana. ¿Qué estorbaba la sanidad en ella? Los pecados que estaban en ella. Un rencor contra ella misma, contra un mal paso que dio en su juventud. Así tenemos el montón de gente dentro de las iglesias. Que el Espíritu Santo quiere y puede, pero no lo dejan. Porque no hay perdón. A veces hacia afuera y a veces hacia dentro mismo. Entonces, para perdonar tenemos que tener amor. Ágape. ¿Sí? El detalle está que aquí hay una grave sentencia, grave para nosotros. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. No está diciendo el pecado, las ofensas, es decir, los pecados. La falta de amor. Y en este caso sería la falta de darle uso al amor. Produce resentimientos, tales como envidia, egoísmo, celo, odio, raíces de amargura, falta de perdón. Escúcheme esto, pregunto yo. La gente que se mueve en envidia, en egoísmo, en celo, en odio, en raíces de amargura, en falta de perdón, ¿esa gente se están moviendo en fe? Entonces saque la cuenta. ¿Esa gente se está moviendo en qué? Somos tres cosas. Un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. El hombre que se mueve y la mujer que se mueve en envidia, en egoísmo, celos, odio, rencor, en amargura y falta de perdón, ¿en qué área de sí se está moviendo? En el alma sucia, cochina, no educada, no transformada, no renovada, como dice la Escritura. Con estas características no se puede operar en fe y menos en amor. En la primera carta a los Corintios, Pablo aparentemente presenta la posibilidad de operar en fe sin amor. Sin embargo, lo que Pablo presenta no son posibilidades, señoras y señores, son suposiciones hipotéticas o supuestos negados, porque es imposible operar en fe sin amor. Analicemos el pasaje. Primera a Corintios, capítulo 13, verso 1 y 2. Si yo hablar en lenguas humanas, que sí las hablamos, ¿verdad que sí? Y angélicas, que algunos las hablamos. Y no tengo amor, oiga, no tengo amor, ¿sí? Vengo a ser como metal que resuena. Pregunto, ¿el metal resuena? ¿O címbalo que retiñe? El detalle está que usted no conoce ninguno de los dos instrumentos. Yo tampoco. Pero se lo voy a hacer una analogía. Tenemos la batería aquí donde estaba anoche y tenemos una guitarra de este lado. Y yo le digo, hermanos queridos, en un momento voy a sonarle las cuerdas a la batería y en un momento le voy a sonar los tambores a la guitarra. ¿Qué dirían ustedes? Ah, buen loco, para yo su mamá. Pregunto, ¿la batería tiene cuerdas? ¿La guitarra tiene cueros, tambores, percusión?
Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo invirtió los valores de los instrumentos acá. Metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera, reitero, estos son supuestos negados. Esto es no tiene nada que ver con la realidad. Son suposiciones hipotéticas o supuestos negados. Si tuviere toda de tal manera que trasladar en los montes y no tengo amor, nada soy. Pablo, en esta observación que hace, intercambiando los efectos de los objetos, el címbalo y el metal, dice que todo lo que haga sin amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Aquí los efectos están cambiados. Lo que resuena es el címbalo y lo que retiñe es el metal. El mensaje de Pablo es hacernos ver que así de confundido, engañado, desfasado y desvirtuado, vive todo aquel que pretende sonarle las cuerdas a la batería y sonarle los cueros a la guitarra. Ahora, si un día cualquiera de nosotros le dice a usted que sí, que la batería tiene cuerda, usted tiene que aceptar que la batería tiene cuerda, porque lo dijo Octaviano, porque lo dijo el pastor, porque lo dijo el profeta tal, porque lo dijo el otro. Usted tiene que razonar. Ni Octaviano es dueño del cielo, ni el pastor es dueño del cielo, ni ninguno de nosotros repartimos ni damos salvación. ¿Quién es el único que da salvación? ¿Quién es el único que da salvación? Entonces a ese es que hay que obedecerle. Y cuando usted ve a sus predicadores, a sus maestros, a sus líderes que no andan de acuerdo en las Sagradas Escrituras, sacúdalos. Llámense como se llamen, con amor y respeto, pero sacúdalos. Aquí nosotros estamos obligados y llamados a cumplir con el texto sagrado como está escrito, usando los códigos y reglas de interpretación, haciendo exégesis, no hay exégesis, haciendo de la lectura del texto, no descontextualizándolo. Ahora, pregunto, ¿un hombre humano está en capacidad de negarle a usted el cielo? A mí tampoco. Entonces, no nos aferremos a ningún hombre, llámese como se llame, haga lo que haga, tenga lo que tenga. La iglesia de Jesucristo es una sola, es de Jesucristo. Nosotros como ministros somos administradores de la palabra. Amén. Y debemos de buscarla tal como está escrito. Amén. Ahora, la santidad. Vamos a hablar un poquitico de la santidad y cerramos esta parte. El término santidad, ¿sí? Es una materia que vamos a ver. Se llama santidad genuina. Aquí un toquecito nada más que vamos a dar. Aquí no hay muchas líneas. Ahora la santidad, el término santidad es lo opuesto al pecado o a los pecados, ¿sí? El término pecado, ¿qué es lo que significa? Se lo dije anoche como 500,000 veces. Se lo repito hoy para llegar a 600,000. Pecado, errar al blanco. Repítalo usted. Pecado, errar al blanco. ¿Sí? Errar al blanco es el término pecado. Ahora, santidad, ¿qué es el término santidad? Apartado. Así es sencillo. Apartado. Pregunto yo. ¿Usted ha oído de los artistas seculares que se dedican por completo a la música y dicen o le preguntan, ¿cuántos años tú tienes consagrado?
¿sí? No, 25 años en la música, tantos años en esto y lo otro. Tiene 25 años apartado, es decir, consagrado a. Ok. Santidad. La santidad es un cómo, un gran piso donde vamos a desarrollar por completo todo lo relacionado a nuestra vida cristiana. Afirmados en ella, ejerceremos la autoridad mandaremos nuestras bendiciones, ejerceremos y desarrollaremos nuestra obediencia y, sin lugar a dudas, operaremos en fe. Es decir, el hombre que se mueve en santidad se está moviendo en fe. La mujer que camina en santidad es una mujer que se mueve en fe. Pero el hombre, con todo y que ya alcanzó la salvación, ya alcanzó la libertad y no camina en santidad, no es un hombre que está operando en fe, aunque la tenga. Te lo explico de otra manera. Hombres y mujeres que tú te vas a enterar por ahí, que recibieron a Cristo, vinieron y les predicaron a ustedes aquí un día, hubo sanidad, hubo milagro, hubo unas cuantas cosas más, y de repente se enteraron que en la casa donde estuvo se llevaron el reloj de oro que había por allá, los anillos de oro que habían por allá, le llevaron unas cuantas maletas de café a uno por allá, que las vendían y después se las mandaban y más nunca aparecieron. O se enteran que el hombre con que andaban o la mujer con la que andaban no era la con la que están casados. Si no les ha pasado, hermano, ojalá nunca les pase, pero entérese por ahí por otros lados. Esos hombres, aunque en el área espiritual están ubicados, están claros, no están en santidad práctica, no andan en obediencia a Dios. Te dicen que tienen un pastor y no tienen a nadie. Les puedes pedir, hermano, dame el número de su pastor. No, que se me olvidó. ¿Y cómo se llama la iglesia donde te congregas? Y se me olvidó. Ya va, se les olvida el nombre de la iglesia donde se congregan. Así estarán, ¿no? Ajá. Pero entonces si regañan a los demás, gritan a los demás que tienen que congregarse, que tienen que diezmar, que tienen que ofrendar, pregúntale a ellos a quién le diezman y le ofrendan. ¿Están aquí o se fueron? Ahora, andar en santidad es movernos en fe. Nadie puede operar en fe estando aliado al reino de las tinieblas. Es el testimonio que dan las escrituras. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos en cuanto a la santidad y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pregunto yo, ¿quitar prestado y no pagar, eso agrada a Dios? ¿Andar mintiendo, eso agrada a Dios? Hablar de los demás por ahí, no decirle las cosas de frente, aunque sea realidad lo malo que están haciendo, pero írselo a decir a otro, ¿eso agrada a Dios? No obedecer a nuestros líderes y buscar cualquier barata excusa, ¿eso agrada a Dios? Es mejor que usted sea sincero y diga, pastor, yo no fui al culto porque es que no me dio la gana. Así es mejor, yo creo que mejor, pastor. No me dio la gana, pastor, por eso no fui. No invente que se le perdió el otro, esto, que no la dejaron, que esto. Sea sincera o seamos sinceros. Jesús sanó a un paralítico en un estanque llamado Betesda. Luego se lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. La verdad central en este caso está de que si la reincidencia en los pecados podía revestir o revertir la sanidad
al paralítico que había sido sanado por la fe, por lógica que la vida de pecado cercena o resta la posibilidad de recibir un beneficio de Dios por la fe. Es decir, hay muchas cosas que Dios nos quisiera entregar, pero hermano querido, usted y yo no nos estamos moviendo en santidad. Y como no estamos moviéndonos en santidad, eso le dice a Dios que yo no me estoy moviendo en fe. Porque cuando yo me muevo en santidad, me estoy moviendo en fe. ¿Y qué es moverme en santidad? Que donde quiera que yo estoy, debo de hacer las cosas bien. No porque no está mi esposa, no están mis hijos, no están los hermanos de la congregación que me conocen. Hermano, donde quiera que usted esté, está el Espíritu Santo con usted. Y donde usted menos crea, hay un evangélico mirando. Y los evangélicos son peores que el 6CPC, hermano. Y lo cruel del caso, no solamente los evangélicos, sino del mundo secular, es que tú haces 10 cosas buenas y nadie te dice nada, pero haces una mala. Y las 10 buenas no tienen razón de ser. ¿Sí? Gracias a Dios que nosotros no andamos en santidad para agradar a los hombres, es para agradar a Dios. Esa es la otra, ¿no? Tenemos que andar en santidad para agradar a Dios. Amén. Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La verdad está en el pasaje, indica que si te sales del abrigo, te sales de la sombra, caes en terreno satánico, te agarra el diablo y te zarandea. Y ni siquiera Dios puede hacer algo por ti. Pablo dijo: ni deis lugar al diablo. Al diablo no es bueno darle terreno, pero tampoco es bueno meterse en su terreno. Hacerlo es entregarse en las garras de tu peor o de tu segundo peor enemigo. Nunca te olvides de esta verdad. Estando caminando en los pecados, la fe solo te sirve para una sola cosa. Escúcheme. Andando usted cometiendo pecados sociales y morales, la fe a usted le sirve para una sola cosa. ¿Para qué sola cosa le sirve? Para levantarte en fe y volver a comenzar. El pecado cercena la posibilidad de moverte en fe y te resta derecho para hacerlo. Entonces, cuando usted y yo andamos cometiendo algún tipo de pecado social y moral, la fe que tenemos nos sirve para una sola cosa: para volver a Dios, reconocer que pecamos, reconocer que fallamos, pedirle perdón a Dios Padre, pedirle perdón a Dios Hijo y pedirle perdón a Dios Espíritu Santo, porque a los tres los ofendimos. Amén. Entonces, lo confiesas, se lo dices al Señor y te vienes para la iglesia. Si en la iglesia, pues, está la norma de que te van a colocar una disciplina de tanto tiempo, échale pierna, asúmelo. Asúmelo. Esa es la norma que hay ahí, obedézcala. Y ya. Si no lo hicieron, bueno, asúmalo también. Asúmalo y ya. Ahora, caminar en fe es caminar en santidad. El detalle, pastor, es que muchos de los que nos oyen hablar de que nosotros tenemos salvación eterna, han tratado de satanizarnos al decir que tener salvación eterna es igual a salvo siempre salvo. Te lo digo, sí. Pero el satanizarnos que han querido hacer sobre algunos de nosotros es que no hay que hablamos de santidad. Creo que he oído algo de eso, ¿no? Y hay una materia que la vamos a enseñar aquí que se llama santidad genuina. Porque la santidad no tiene que ser por la amenaza del diablo, ni tampoco tiene que ser tampoco por miedo a la disciplina que me van a calar en la iglesia. Tiene que ser algo genuino, que nazca de mí. Y eso que nace de mí, nace por amor. Y si nace por amor, es por fe. Porque el amor vino a nosotros por la fe. Es decir, lo primero que vino a nosotros fue la fe.
o la palabra que vino y produjo fe. Una vez que yo acepté a Cristo Jesús, la fe vino a hacerse parte de mí. Y Romanos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y el amor de Dios es uno solo, ágape. En Dios no existe filí, ni tampoco existe eros. ¿Sí? En Dios solamente existe el amor ágape. Amén. Y ese no es difícil practicarlo. Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Usted lo ha leído en la Biblia? Está en Mateo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios me les bendiga más.